Básicamente, esto es un cuento, es un movimiento social que va a favor del control sobre nuestras tecnologías, sobre nuestros datos y la posibilidad de descentralizar el poder en las prácticas que hacemos, tanto económicas como de gobernanza y de educación. Entonces, son un paradigma diferente, es un bien común que crece en la medida que lo hacemos crecer y recíprocamente nos hace crecer. Es por eso que hay una comunidad alrededor que no solo es muy agradecida con el software libre, sino que también ve en este tipo de actividades la forma de devolverle toda esa abundancia que nos ha permitido durante estos 20 y más años desde que apareció el proyecto de software libre. Para quienes no saben qué es el software libre, igual es básicamente soluciones de tecnología hechas de forma comunitaria, en donde mucha gente que es experta en diferentes lugares del mundo se enfocan en una industria, por ejemplo en arquitectura, por ejemplo en ingeniería, y de forma conjunta comparten la innovación y comparten ese trabajo entre todos en diferentes lugares. Bueno, básicamente el tema del uso del software libre en contextos latinoamericanos tiene que ver con un espíritu de lo que en el 2002 llamamos la ley de software libre, nunca se presentó finalmente, pero desde la comunidad Colibrí, que era la comunidad de usuarios de software libre de Colombia, pensábamos en el software libre en tres sentidos: inclusión, transparencia y seguridad. Lo que pensábamos era que los estados tenían que tener su infraestructura informática usando software libre si queríamos que la gente fuera incluida, es decir, no tener que pagar licencias para poder hacer trámites o gestiones con el Estado. Si queremos que fuera transparente, que pudieran auditar las partes del funcionamiento correcto del Estado y que fuera segura, que el software hiciera lo que efectivamente decía que iba a hacer sin puertas traseras. Esos tres elementos, inclusión, transparencia y seguridad, son los que sentimos que pueden generar un marco de cambio en contextos latinoamericanos, en principio sobre la base que el licenciamiento abierto permite que co-construyamos el conocimiento como bien común. Ese modelo es muy propio de Europa del Este, se ha ido metiendo a nosotros en Occidente, en países en vía de desarrollo es una oportunidad muy importante para industrias, por ejemplo, que necesiten bajar a veces sus costos o que estén buscando niveles de innovación, digamos que muy grandes. Para gente que esté buscando, por ejemplo, alternativas a lo que nosotros llamamos el software tradicional, el software propietario, donde pagamos, por ejemplo, suscripciones, donde pagamos licencias, donde nos facturan en la nube, bueno, cosas de ese tipo. Este tipo de software da más libertad, da más autonomía, al punto de que yo puedo tener personas que me pueden modificar el software, por ejemplo, desarrolladores locales o empresas de tecnología, por ejemplo, como la nuestra, que podemos ayudar en diferentes industrias. Anteriormente, hasta hace más o menos como unos 5 o 10 años, esto eran servicios muy básicos. O sea, el software libre era como para reemplazar el Word y era para reemplazar el Windows. Eso fue hace 10 años. Entonces ya en este momento el software libre existe para industrias en donde se requieren cosas muy sofisticadas, en donde hablamos de sistemas administrativos financieros como ERPs, CRMs, industrias por ejemplo como la salud, industrias como la industria agrícola, la industria de ventas al detalle. Estamos acostumbrados a que la tecnología siempre hacemos uso de la tecnología, pero no tiene ninguna incidencia a nivel personal o a nivel de la sociedad. Con el software libre ya nosotros nos estamos apropiando de la tecnología y estamos acercándolo más a lo que siempre hemos tratado de hacer, es que el norte global no sea el único capaz de generar riqueza, sino que nosotros desde aquí también la podamos generar. El software libre es una oportunidad también para las comunidades aprender y apropiarse de esa tecnología. También hay que hablar del algoritmo libre. Ahora que hablamos de inteligencia artificial, también hay que pensar en el algoritmo libre, en un algoritmo que respete la libertad de la persona de desconectarse. Lo estuvimos hablando en la Feria del Libro, en un panel de Mintic, hablando de la alfabetización mediática informacional y también no hay incentivos para que las empresas de redes sociales grandes hagan algo para que la gente no pase tanto tiempo allí. Pero lo que podemos hacer como personas es también alzar nuestra voz para usar menos esas redes que están compitiendo por nuestra atención y por nuestro tiempo, y con esos algoritmos que no son libres, que nadie conoce qué hay detrás, pero que sabemos que buscan hacernos adictos. ¿Legalmente han tenido algún tipo de inconvenientes o cuáles son esos retos a nivel legislativo para el software libre? Creo que el primer reto
ya te lo paso un momento. El primer reto es que conozcan que esto existe, porque mucha gente como que dice, no, pero es que ¿cómo así? El derecho de autor, ¿qué pasó? Es que acá también hay derecho de autor, solamente que el autor en su libertad decide compartir o ceder para la comunidad algunos derechos. Entonces el primer reto es conocer. La tecnología nació libre, así como las matemáticas, y llegó un momento en el que varias personas empezaron a privatizar este conocimiento, este patrimonio, y ahí fue donde nació el software privativo. Entonces, como movimiento social, que no estábamos del todo de acuerdo con ciertas prácticas, se generó una práctica legal, un movimiento legal que fue el licenciamiento abierto, que esto es lo más legal que existe, es lo que nos ha protegido como movimiento de cuidar este conocimiento común, esas tecnologías del común, y es la forma de hacerle frente precisamente al licenciamiento cerrado. Yo pienso que el software libre y el software que llamamos de código abierto, que tiene unas características que son cercanas, algunas cositas que lo diferencian, pero digamos que en esencia es lo mismo, viene de modelos comunitarios, en donde la idea es que el poder de tener acceso, de tener tecnología, no esté solamente en una sola empresa, no esté solamente en una, sino que sea generado entre muchas personas. Pero a la vez que yo distribuyo ese poder, también distribuyo la responsabilidad. O sea, no es una sola empresa la que responde, sino ahora son 20, 30 empresas, lo que quiere decir que debe haber un trabajo en equipo, que debe haber un trabajo, digamos, comunitario organizado como tal. Entonces hablaríamos, por ejemplo, de que países que han desarrollado un poco más los modelos de participación comunitaria, por eso mencionaba, digamos, algunos países de Europa del Este, no solamente, digamos, de Rusia, sino muchos países, digamos, de Europa que han ido desarrollando, no sé, aquí estamos hablando inclusive del mismo Reino Unido, estamos hablando de países un poco más, no sé, como Ucrania, que están en la mitad de las dos Europas, que han ido desarrollando poco a poco el trabajo de innovación de la mano del trabajo en equipo con el trabajo comunitario, y al ser conscientes de que se genera más innovación en masa comunitaria, que simplemente con que una empresa esté generando unos ingresos y que sean los únicos, como tal, poco a poco se va generando, digamos, este ecosistema de empresas y toda esta serie, digamos, en donde existen servicios, en donde existen productos, soluciones, pero de alguna forma hay un impacto social más grande, porque inclusive para países o para personas que no tienen un presupuesto, existen soluciones para ellos, para que puedan, digamos, adoptarlas, en donde de ninguna otra forma con software propietario se podría. Hacer entender a los gobiernos y a las entidades privadas o que tienen algún tipo de gestión que dentro de sus políticas está la opción del uso del software libre. El software libre se entiende que como no es, normalmente no se compra, sino que hay que apropiarlo, entonces el tema se queda en: si no lo puedes vender, entonces yo no puedo adquirirlo, no lo puedo comprar. Entonces hay que hacer entender a las personas que toman decisiones que el software libre es una opción viable, segura, estable y con alto reconocimiento. Entonces yo pienso que hay unos principios fundamentales a nivel gobierno, en donde tenemos muchos modelos, tanto en Europa como en países anglosajones, en donde se ha balanceado el tema. O sea, tenemos acceso a cierta información pública que no viola la privacidad o no viola la propiedad intelectual de muchas organizaciones, pero a la vez el tener acceso a esa información permite que muchas personas construyan sobre esa información, tomen decisión sobre esa información. Entonces es como un equilibrio, no necesariamente nos vamos de un extremo al otro. El término, digamos, IA habitualmente se traduce como inteligencia artificial. Yo acuñé el término inteligencia aparente porque creo que esencialmente lo que ocurre con la inteligencia artificial es que enfoca la concentración en lo que no es. Yo siento que la inteligencia maquínica o digamos la inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, no es artificial, realmente aparenta ser inteligente, pero es artificial como es una mesa. Una mesa es artificial porque la hicieron los humanos. Las inteligencias aparentes aparentan ser inteligentes, aparentan no tener humanos detrás, pero los datasets, la curaduría, los algoritmos han sido escritos por humanos. Entonces creo que tenemos que reconocer o recuperar el carácter humano detrás de ese tipo de artefactos, lo que hace es que repolitiza el término. Y tenemos que empezar a pensarnos en cómo digamos que convocamos un carácter que no coopte las metáforas humanas, que no nos ponga a pensar en cosas que no existen,
como por ejemplo máquinas con conciencia o máquinas que funcionan sin humanos, sino hay datasets creados, curados y algoritmos hechos por humanos, esas máquinas no funcionan. Entonces creo que ahí tenemos que revisar ese carácter de aparentemente inteligente y aparentemente sin humanos. Por eso el tema de IA como inteligencia aparente. Y otra cosa, más del 70% de la tecnología digital que usamos está soportada por software libre, en los servidores, en los dispositivos móviles, en el Internet de las cosas. Entonces, claro, ahí siento que es un tema de desinformación y hoy por hoy es la tecnología que sustenta incluso la Internet o el viaje al espacio. Y eso son cosas que la gente no sabe y a través de este tipo de actividades pretendemos llevar ese conocimiento ampliado al público. Vale, listo. El FLISOL es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es un festival que se enfoca en la difusión de software libre, pero también de tecnologías abiertas. Eso incluye hardware y también cultura libre. Se desarrolla en toda Latinoamérica, pero se puede hacer en cualquier lugar. Cualquier persona puede hacer un festival. Lo único que necesita es las ganas y el espacio para hacerlo, y pueden encontrar mucha información en flisol.info de cómo organizar y de todos los países que lo han organizado a lo largo de estos 20 años.